Muy bien, pues si os parece, para no demorar y ya que habéis sido puntuales la mayoría, vamos a comenzar. Os explico lo que vamos a hacer. Lo primero nos vamos a presentar. Laura, que es mi compañera y es la coordinadora, con la persona que vais a tener más contacto, es la que se va a encargar de tener la relación con vosotras y bueno, pues solventar todas las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la implementación de este proyecto. Y yo soy Jorge Hernández, que soy el director del proyecto educativo. Os hago primero una pequeña introducción de lo que es el proyecto, luego vamos a ver las distintas unidades didácticas, tanto las previas como la unidad central como la posterior, muy rápidamente para que lo veáis y luego os tendremos un tiempo de dudas, consultas que se nos hayan podido quedar en el tintero. Bueno, como os decía, este proyecto que tenéis ante vosotras es el desarrollo de de 5 años de trabajo. Nosotros comenzamos a realizar un proyecto que se llama Creciendo en Prevención, que abordaba los riesgos en la casa, en la calle y el colegio para alumnos de tercero, cuarto y quinto de primaria. El mismo día que comenzamos este proyecto, que era de carácter presencial, surgió el COVID y bueno, pues lo que hicimos fue adaptar toda la situación que estábamos preparando de prevención de riesgos a el mundo del COVID. Eh, con la misma intención de conocer, pues, dar a conocer a los menores herramientas que les facultarán para hacer frente a esa situación. A medida que nosotros estábamos desarrollando este proyecto, fuimos conscientes, tanto la Fundación del ENOR, que es la fundación patrocina y gestiona este proyecto, pues fuimos conscientes de los riesgos emocionales que iban a tener, las consecuencias emocionales que iban a tener. Entonces empezamos a desarrollar un nuevo proyecto que era Creciendo en Prevención Emocional COVID y posterior a la pandemia y dándonos cuenta de que las herramientas que plantábamos en el aula eran sencillas de aplicar y que se podían aplicar a todo tipo de situaciones que se dieran en el aula, pues desarrollamos este proyecto. Como sabréis, porque la comunicación nos ha llegado a través de en la Consejería de Educación de Murcia, estos materiales han sido visados y desarrollados conjuntamente con vuestra consejería. No obstante, el proyecto se lleva implantando desde hace 2 años en distintas comunidades autónomas y con bastante buen resultado. No pretende ser un sustituto de ningún servicio que tenéis ahora mismo, ni a orientadores, ni a docentes, ni a gabinetes. Con esto quiero decir que nosotros no abordamos situaciones eh, de riesgo emocional en las aulas. Lo que sí hacemos es daros una pequeña herramienta que os facilita que los menores comiencen a trabajar sus emociones, de tal manera que, bueno, pues con las adaptaciones que se pueden hacer, si es que lo necesitáis en el aula, digamos que también esta herramienta se ha trabajado con muchas adaptaciones en centros de educación especial y, y se han adaptado también para situaciones de bullying, etcétera, etcétera, pero no son como tal las que tengáis encima de la mesa, sino que tendréis que hablar con el equipo que está constituido por docentes, pedagogos y psicólogos que os asesorarían cómo adaptarlo para cada una de vuestras aulas o el alumnado. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, voy a ceder la palabra a Laura. Yo voy a estar en el chat por si tenéis alguna duda que os surge para aclararla. No obstante, como os digo, al final del webinar tendréis tiempo para hacer todas las consultas que estiméis oportunas. ¿Vale? De acuerdo. Fenomenal. Pues Laura. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Veo que sois la mayoría chicas, aunque haya algún chico por aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Como decía Jorge, este webinar es para explicar un poco el funcionamiento del proyecto Creciendo en Prevención Emocional. Como hablaba al principio con Ainhoa, no sé si lo habéis escuchado todos o os habéis ido conectando después, es un proyecto que en primer lugar se pensó para el alumnado de tercero, cuarto y quinto,
pero como fuimos desarrollándolo, como ha dicho Jorge, en varias comunidades autónomas y demás, y vimos que también era necesario adaptar un poco lo que son los materiales y los contenidos para poderlos trabajar también en cursos como primero y segundo del primer ciclo de educación infantil, pues creamos un material complementario para ello, ¿vale? Vamos a verlo a continuación. Voy a decir así un poco a grosso modo en qué consiste el proyecto y ya luego vamos viendo parte por parte más o menos pues en qué consiste. El proyecto, lo primero, no sé si lo ha dicho Jorge, pero es gratuito, ¿vale? No tiene coste y se llama Creciendo en Prevención Emocional. En Murcia forma parte dentro del programa de salud mental y éxito académico. Es para desarrollarlo durante el tercer trimestre, ¿vale? Lo que queda de meses. Ya veréis que es sencillo, ¿vale? No tiene mucha carga. Se consiste en varias fases, por así decirlo. Tenemos las actividades previas, que serían cuatro actividades previas. Luego tendríamos la actividad central, que es como el núcleo del proyecto, ¿vale? Lo más importante, desde donde se ven la mayoría de contenidos, que se realizaría en una sesión de 50 minutos a través de una plataforma interactiva, es un juego interactivo. Y luego tendríamos varias sesiones posteriores, son 3 sesiones posteriores, que igual, todas estas sesiones, o las 4 previas, la central y las 3 posteriores, perdón, se realizan en sesiones de 50 minutos, ¿vale? La actividad más, bueno, obligatoria como tal, la única que consideramos que es importante realizar de manera, pues sí o sí, sería la sesión central. Las previas y las posteriores, nosotros os ofrecemos todo, todas ellas, y vosotros podéis seleccionar cuál de ellas queréis realizar, teniendo un poco en cuenta pues vuestros tiempos, la flexibilidad, sabiendo que ya los tiempos son un poco, ¿vale? Ya estamos ahí a final de curso y que, bueno, pues según las necesidades de cada uno de los centros, ¿vale? Como decía Jorge, nosotros os mandaremos los materiales, vosotros los revisáis tranquilamente. Si consideráis que se necesita hacer cualquier tipo de adaptación o bueno, pues lo que consideréis pertinente, yo voy a ser la persona encargada que voy a estar en contacto con vosotros, ¿vale? Cuando finalicemos la sesión os dejaré mis datos para que, bueno, si necesitáis cualquier cosa me podáis llamar, contactar a través del email, lo que necesitéis. Pues nada, vamos si queréis a ver un poquito en qué consiste el proyecto y os voy explicando. El hilo conductor del proyecto, de la sesión central sobre todo, es el viaje de las emociones, ¿vale? Entonces, todo lo hemos centrado en un viaje en el que, bueno, pues se van a ir haciendo a través de él varias paradas, distintas paradas. En cada una de estas paradas se trabaja un bloque de contenidos diferente, que serán tipo, bueno, qué son las emociones a nivel concepto general, ¿vale? Este sería el bloque uno. El bloque 2 sería tipo de emociones, qué emociones existen, tanto las básicas como adentrarnos un poquito más en algunas otras y sobre todo identificar que aunque unas sean agradables y otras sean menos agradables, todas ellas son importantes y nos permiten adaptarnos un poco al entorno en el que estamos, ¿vale? El tercer bloque de contenido sería un poco la empatía, cómo podemos ponernos en el lugar de otras personas para ayudarles y para entender un poco cómo se están sintiendo. Y por último, las estrategias de gestión emocional, que nos basamos en nuestro super lema, es el para, piensa y propón, ¿vale? Es la estrategia del para, piensa y propón. Pues siempre que nos tengamos que enfrentar a una situación, tenemos que seguir estas palabras para, piensa y propón para poder pues, desarrollar la mejor estrategia posible ante el problema o la situación que nos encontremos. Así que bueno, voy a ponerme a ver si puedo compartir, Jorge, ¿no? Estoy ya. Voy a ver y si no Vale, voy a ver. sí, En teoría creo que ya está, ¿no? sí. Vale, pues os comento, bueno, ahora cuando ya terminemos estas reuniones y ya estéis informado un poco de todo en qué consiste el proyecto, os mandaré los datos, ¿vale? Para acceder a la plataforma desde donde podréis desarrollar todas las actividades. Las actividades las desarrolláis vosotros con el alumnado, o sea, sois vosotros los que lleváis a cabo las sesiones, ¿vale? Son muy sencillas, vais a ver que no tienen mucha complejidad y nada, pues os mandaríamos el link de enlace desde donde podéis acceder a todo. El link de enlace que os envío, ¿vale? Os lleva nada más pinchar a esta página, para que os hagáis una idea. Entonces, cuando vayáis a realizar las actividades o incluso si vosotros queréis meteros antes para bichear y pues ver un poco cómo funciona y tener un poco el dominio de todo, lo podéis hacer las veces que queráis, ¿vale? Lo primero que tendríais que hacer sería aquí, pues meter los datos que os pide, nombre de centro educativo, código de centro, curso,
la comunidad, provincia y localidad. Una vez tenéis rellenado todo, le daríamos a siguiente y nos lleva a esta página. Importante, durante toda la sesión, durante todo el uso de la plataforma, los personajes que van a llevar a cabo todo, que son estos dos, Vicen y Inés, van hablando, ¿vale? He quitado el sonido porque si no es un poco locura y se puede, es que empiezan a hablar y es muy alto. Entonces, vosotros cuando lo veáis tranquilamente podréis observar que los personajes van hablando y que están guays, la verdad, dan dinamismo a la actividad. Así que nada, os decía, os lleva a esta página primero. Desde aquí, si pincháis en actividades previas, creo que lo tengo aquí abierto. Ah, pues no, lo voy a abrir para que podáis ver. Si le dais a actividades previas, se os desglosa un poco todo el material en cada una de las comunidades autónomas en las que se ha trabajado el proyecto, ¿vale? Vosotros pincharíais en la región de Murcia y directamente se os descargan en el ordenador tanto las actividades previas como las actividades posteriores, como un pequeño glosario donde se va desarrollando y explicando cómo realizar cada una de las actividades que forman el juego interactivo. Esto lo voy a cerrar porque lo tengo por ahí abierto en otro lado. Pues igual, actividades previas se os llevaría a esa página, actividades posteriores os llevaría a la misma porque se desglosa de la misma forma. Y para realizar el juego interactivo, que es la sesión central que os decía, que es como el núcleo, tendríais que pinchar aquí, ¿vale? Antes de ver un poco la sesión central, que es como lo más importante, os voy a dar unas pinceladas de cómo funcionan las actividades previas y posteriores, ¿vale? Y ya entramos aquí. Por cierto, si tenéis cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de todo lo que yo vaya contando, me podéis ir diciendo o por el chat, como queráis. Que yo hablo, pues me pongo a hablar como una moto y no sé, pero me podéis parar en cuando queráis. Pues nada, a ver, estas serían las actividades previas, ¿vale? Esto es lo que se os descargaría en el ordenador si le dieseis a lo que os decía de la región de Murcia. Es un dossier donde viene bastante explicado cómo desarrollar cada una de las actividades, ¿vale? Pero bueno, yo por si acaso, pues vemos algunas en concreto. Todas ellas se desarrollan de la misma forma, ¿vale? O sea, la explicación viene detallada igual. El nombre de la actividad, tendríamos lo primero, ¿vale? Actividad uno son las pulseras de las emociones. Tendríamos los objetivos, los objetivos que se consiguen desarrollar realizando esa actividad. Conceptos clave, la duración. Esta es la única actividad que tiene como un tiempo menor, ¿vale? Está pensada para dedicarse durante a lo mejor un mes o durante a lo mejor unas semanas o una semana cada día, de 5 a 10 minutos. Es para ver la progresión de las emociones que van sintiendo el alumnado. Se puede hacer con pulseritas de colores, con gomitas de estas para hacer la pulsera, o también lo han desarrollado en algunos centros con mandalas. Eh, Cada una de las emociones tiene asociado un color, ¿vale? Entonces, según la emoción que el alumno o alumna esté sintiendo ese día o tenga predominancia en él en ese día, pues tendrán que utilizar esa gomita de ese color o pintar una parte del mandala con ese color. Y a lo largo del tiempo, una vez vayan elaborando la pulsera o elaborando el mandala, es para hacer una reflexión de cuál es la emoción que más predomina en ellos, ¿vale? Esta sería entonces la de la pulsera de las emociones, como decía. Bueno, aquí hay un vídeo tutorial para poder aprender a hacer las pulseras y los materiales que necesitaríais para hacerlo. Y una vez está explicado esto, pues se pasa a la descripción de la actividad. Como decía, veis, cada emoción tiene asociada un color. Es un poco basado en la película de Inside Out. O sea, tiene los mismos colores. O sea, que seguramente lo conozcan. Sí. Vale, la actividad 2 tendríamos arte y emoción, ¿vale? En esta actividad igual tendríamos objetivos, conceptos clave, duración, un poco explicado por encima, recursos y consiste en que nosotros vamos a ir proyectando al alumnado diferentes extractos de películas, que también igual van a conocer seguro, extractos de películas, espérate, piezas musicales y cuadros, ¿vale? Cuadros, diferentes cuadros y piezas musicales que están aquí. Y entonces es para que trabajemos un poco el pensamiento reflexivo y ellos lleguen a comprender, o sea, bueno, que deduzcan qué emoción tratan de reflejar, pues tanto los extractos de la película, tanto las
las piezas de arte como como los extractos de música, que les inspira, que les transmite cada una de estas cosas. La actividad 3 es buzón de sugerencias. La idea es crear en el aula un buzón de sugerencias, ¿vale? Pues bueno, nosotros cuando lo hemos hecho de manera presencial y demás, lo hemos trabajado con una caja de cartón. Le haces una ranura como si fuese una especie de buzón y entonces ahí ellos pueden ir depositando de manera anónima semanalmente, por ejemplo, pues lo que han ido sintiendo esa semana o si han tenido un conflicto con alguien, cómo les ha hecho sentir y demás. Entonces, a final de semana, por ejemplo, lo abrimos entre todos y es de manera anónima, o sea, no sabemos quién ha escrito cada cosa. Y bueno, pues para ir trabajando un poco el tema de los conflictos, cómo se sienten, cómo podemos hacer para mejorar la convivencia en el aula, ponernos en el lugar de otros compañeros y demás. Y por último, la actividad última de las previas es sigue la historia. Bueno, igual como decía, está explicado objetivos y demás, son todas. La actividad de sigue la historia se basa en que damos una serie de extractos de historias, ¿vale? Ficha de la primera historia, damos el comienzo de cada una de las historias, ¿vale? Y el alumnado tiene que continuar la historia, teniendo en cuenta de lo que está pasando, los personajes, cómo se están sintiendo y demás, pues intentar cómo mejorar la historia. Esas serían un poco las actividades previas, que como veis son dinámicas sencillas, que es un poco para poner al alumnado pues un poco en la temática de las emociones, de cómo pueden, bueno, de reflexionar más allá de cuáles son las emociones, cómo se pueden estar sintiendo, cómo se puede estar sintiendo otra persona, poner un poco sobre la mesa lo que vamos a ver en la sesión central, que ya serían los contenidos que decía, que he dicho al principio. Y luego, siguiendo esta base, que lo que es la estructura es igual, trabajaríamos las actividades posteriores, ¿vale? De igual manera es un dossier diferente. Y en este dossier tenemos tres actividades diferentes. La primera es concurso de las emociones. Una vez trabajado todo el tema de la actividad central y demás, pues las actividades posteriores vienen un poco a ser el cierre de todo. Ver un poco qué han aprendido, si lo han comprendido bien y si les ha resultado difícil comprender alguno de los conceptos, pues tratar de solucionarlo y demás. Entonces, el primero sería concurso de las emociones. Es un pequeño quiz, ¿vale? Donde nada, pues a través de un cuestionario se hace preguntas como una especie de concurso. Y ellos tienen que responder cuál es la respuesta correcta. Se trabajaría en grupos, ¿vale? Nada, nosotros os damos las preguntas y pues ellos tendrían que ir contestando. Una especie de concurso. La actividad 2 son bastantes preguntas, como veis. La actividad 2 sería un cómic donde tendrían que crear nosotros os damos la viñeta, ¿vale? Y tendrían que crear un personaje. A mí me gusta hacerlo un personaje basado en la empatía. Tienen que crear el nombre del superhéroe, entonces este superhéroe tiene como que de alguna forma ayudar en algo que esté ocurriendo. Y así, mediante la ayuda que pueda darle a otras personas, pues trabajar un poco el tema de la empatía. Y por último, los rincones emocionales. La idea es que utilicemos una cartulina de cada uno de los colores con los que se asocia cada una de las emociones básicas, ¿vale? O sea, trabajaríamos cinco emociones. Miedo, alegría, tristeza, rabia y asco. Estas cinco emociones, pues cada una de los colores que se relacionan con ellas, una cartulina y cada una de estas cartulinas escribir estrategias que se nos ocurran para aprender a gestionar cada una de estas emociones. Por ejemplo, cuando estoy triste, pues Carmen, también. debatir. ¿Perdón? Ah, No, sigo. Vale, sigo. Poner, por ejemplo, decía la tristeza, que es la cartulina azul, es el color azul. Pues en esta, hablar entre todos y llegar a un consenso de qué cosas nos hacen sentirnos bien cuando estamos tristes y nos gusta hacer cuando estamos tristes. Pues yo qué sé, se me Laura, ocurre. perdona, nos piden que por favor Hola. repitas otra vez la de los superhéroes, el cómic. La de los superhéroes, vale, voy para allá. Bueno, termino de explicar esta y ya termino. Bueno, realmente ya la había terminado. Pues eso, de manera conjunta, llegar a cuáles son las estrategias que nos ayudan a gestionar cada una de las emociones y escribirlas. Y cuando las tengamos en la cartulina, de manera cookie y entre todos hacerlo súper chulo, pues pegarlo en nuestra clase, ¿vale? Para cuando los alumnos estén sintiendo una u otra emoción, puedan recurrir a esos rincones y sepan cómo gestionarlas.
Vuelvo al del cómic. Yo lo he dicho muy rápido, es que sí, es que voy muy rápido, yo creo. Siempre me pasa. Vale. El del cómic lo leemos si queréis. Se le da a cada alumno una ficha para rellenar un cómic. En el mismo se verán reflejadas situaciones relacionadas con la vida cotidiana. El protagonista será un superhéroe con el poder de identificar las emociones del resto de los personajes de la historia y que, a través de la gestión de las emociones y de la aplicación de la regla de las 3P, que es lo que decía del para, piensa y propón, les ayudará a solucionarlos. O sea, la idea es que cada uno de los alumnos elabore de manera creativa, o sea, se invente un superhéroe, ¿vale? Y que este superhéroe tenga que ayudar a lo que se les ocurra a solventar un problema. Por ejemplo, pues a mi amigo que se le ha perdido el balón, cómo este superhéroe puede ayudar y ser empático con mi amigo y ayudarle a solucionar su problema, lo que se les ocurra. Al final es una actividad para también potenciar un poco el tema de la creatividad y que cada uno pues lo gestione y lo elabore como quiera, ¿vale? Se elaborará con esta plantilla, nosotros bueno, vosotros en este caso le daréis esta plantilla y nada, pues tiene que, tienen que crear primero el nombre del superhéroe y luego pues ir elaborando las viñetas, lo que va ocurriendo en la historia, ir dibujándolo y algunas veces se ha trabajado que luego cada uno de los alumnos pues explique lo que ha elaborado, la historia que se ha inventado al resto de sus compañeros. Se puede hacer de manera individual, que cada uno haga su propio superhéroe, o también se puede trabajar en grupos. Eso es un poco según vosotros consideréis que vaya a ser mejor para el alumnado. Yo siempre considero que trabajar en grupo potencia más el aprendizaje significativo y como que les enseña también valores como la cooperación, respetarse entre unos a otros. Para mí es positivo siempre trabajar las cosas en grupo, pero bueno, que también lo podréis hacer de manera individual. No sé si ha quedado claro, es que al compartir la pantalla no puedo ver el chat. Jorge, tú me vas Sí, diciendo sí, no si... te preocupes. Si Vale, tienes dudas, me lo vale, consultas. Sí. que no puedo ver yo aquí el chat. Vale, pues nada, entonces estas serían las actividades previas y posteriores para tercero, cuarto, quinto y sexto si lo quisieran hacer también, ¿vale? Vamos a ver la sesión central. A ver, espérate, ¿dónde estoy? Aquí. Vale, vamos a hacer la sesión central y luego cuando terminemos de ver un poco por encima la sesión central, ya pasamos a ver, os explico un poco por encima también lo de primero y segundo, que me ha dicho Enoa que se conectaba también a algún profe de este ciclo, así que lo explicamos también. Aunque ya que os digo que de todas formas yo voy a mandar los PDF y ahí va bastante bien explicado. Bueno, pues nos metemos con el juego interactivo. Tendríais que pinchar ahí, ¿vale? En la donde pone acceso al juego interactivo. Y como os decía, aquí los personajes ya empiezan a hablar. Estos son los que van a llevar todo a cabo todo el juego, ¿vale? Son Inés y Vicen, se llaman. Os voy a explicar un poquito en qué consiste esta primera pantalla, ¿vale? Tienen las claves ahí como para que podáis utilizarlo en la pantalla digital. Otra cosa importante también es eso, que no sé si lo ha dicho antes Jorge, pero el proyecto se puede utilizar tanto en ordenador, ¿vale? De manera individual, o sea, que cada alumno tenga su ordenador o su tablet o lo que el dispositivo electrónico que tenga y poder realizarlo de manera individual o de manera colectiva proyectándolo en la pantalla digital. Como he dicho previamente, para mí es mejor, yo creo que se trabaja de manera como más dinámica y les motiva más y es más divertido si se hace de manera conjunta en pantalla digital. Pero bueno, eso es flexible y se puede hacer como queráis. También tener, perdona, también tener en cuenta que en el caso de utilizar tablets, son 25 tablets sonando a la vez. Entonces Sí, es un poco lioso, importante. ¿vale? Lo quisieran hacer de manera individual, igual silenciarlas. Y bueno, pues no te permite la dirección de la actividad como si la estás realizando en la pizarra digital. Puedes hacer preguntas, parar la explicación de Alex Inés, puedes hacer preguntas o intervenciones, adaptarlo. Imaginaos que hay un conflicto entre el alumnado de, bueno, pues que ha habido una disputa en el recreo, puedes hacerles preguntas directamente a ellos en función de lo que está diciendo Inés y de lo que está haciendo Vicen, de si lo hacéis de manera individual, perdéis esa capacidad. Aunque es cierto que Alex y Inés la actividad está muy dirigida, es muy fácil de gestionar y de hecho no hace falta supervisión de un docente, pero bueno, pues si queremos que sea todo dinámico, como es el aprendizaje y va a ser mucho más relajado para todos, pues lo suyo es que se haga de manera colectiva.
sí, es más enriquecedor. Nosotros queremos que hacerlo con ellos que bueno, pero también otra de las facilidades que tiene hacerlo así es que, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez que el día que está programada hacer la sesión en el aula faltan varios alumnos y no la han podido hacer. Pues podríais mandarle el link a través del correo con familias y demás o de alguna manera que tengáis el contacto con padres, con familias, para que ellos lo puedan realizar en casa y no se lo pierdan, porque al final si faltan a la escuela, pues me imagino que será complicado volverlo a repetir otro día o lo que sea, pues nada, se lo enviáis y lo pueden trabajar desde su casa y no pierden la oportunidad de hacerlo. Y nada, bueno, pues como decía, esta es la pantalla principal, ¿vale? Aquí, si pulsáis en el margen, no sé si veis mi cursor, pero bueno, en el margen derecho, arriba del todo, hay como una interrogación. Si tuvierais alguna duda de cómo puede funcionar o algo, le pulsáis aquí y aparecen los datos desde donde tenéis que contactar con nosotros, ¿vale? Que bueno, yo os los voy a dejar aquí para que ya los tengáis, pero si lo quisierais saber, si lo quisierais ver, le daríais ahí, lo tendríais. En el margen superior izquierdo tenemos el típico simbolito para hacer pantalla grande, ¿vale? Para proyectarlo en toda la pantalla. Luego, en el margen izquierdo abajo, inferior, no sé si veis que hay como un pequeño circulito azul, una marca de agua, ¿vale? Este es el botón secreto, que lo llamamos nosotros. Nos sirve para ir pasando de pantalla a pantalla, ¿vale? Porque como vamos a ver ahora, cuando le damos en el margen inferior derecho están las flechitas estas, que es para ir pasando a la pantalla siguiente. Pero hasta que los personajes no terminan de hablar y de contar todo el contenido que están viendo en esa pantalla, no te salen las flechitas para pasar al siguiente. Entonces, si ocurriera el caso de que, por ejemplo, lo queréis hacer en varios días, porque bueno, pues ha dado mucho de sí una parte de la actividad, se ha debatido mucho en clase o lo que sea, y ha llevado más tiempo y no se ha podido terminar, y queréis terminarla el próximo día, el siguiente día, pues le daríamos a la gotita de agua esta que tenemos en el margen izquierdo y nos llevaría al siguiente bloque. No tendríamos que esperar a que pasara todos los personajes hablando y demás, para hacerlo más rápido, vaya. Entonces, nada, pues le damos a siguiente. Como decía, el hilo conductor del proyecto en sí es el viaje de las emociones, entonces, ¿cómo empieza todo viaje? Pues con la preparación de nuestra maleta. Así que la primera actividad va a ser la preparación de la maleta, ¿vale? Es un símil, hace un poco la relación entre que cuando nos vamos de viaje, pues tenemos que seleccionar un poco lo que necesitamos para el viaje, pues si nos vamos a la playa, las gafas de sol, la crema, etc. Y en las emociones pasa un poco igual. Bueno, tenemos que seleccionar lo que queremos llevar en el viaje y colocarlo de manera estratégica en la maleta para que luego podamos encontrarlo, porque si no, luego eso es un batiburrillo. Pues con las emociones pasa lo mismo, al final tenemos todos las mismas emociones, lo importante es aprender a colocarlas cada una en su sitio. Nada, como os decía, esta sería la primera actividad, ¿vale? Las actividades, la mayoría son muy sencillas, son pues, interactivas, ¿vale? Pues arrastrables o tienen que clasificar y demás. En este caso tienen que organizar la maleta, cada cosa en su sitio, de manera organizada, y los personajes pues te van diciendo muy buen trabajo, te van guiando un poco. Como decía Jorge, al final la plataforma, el juego interactivo está pensado para que se pueda realizar solo con los personajes, porque ya he dicho que si se quiere realizar en casa, ellos lo pueden trabajar. Pero sí que es verdad que, bueno, que cada una, si podéis hacer pequeñas intervenciones, pues muchísimo mejor. Después de esta actividad de la maleta aparecería una meditación guiada, ¿vale? No la vamos a ver porque si no se va a alargar muchísimo. Le daríamos a siguiente y nada, pues aparece la meditación guiada. Una vocecilla va explicando un poco lo que tienen que ir haciendo. Es un poco para que vayan conectando con lo que van sintiendo en ese día y se proyecte un poco, pues, el tema de las emociones para que comiencen a ver lo que están sintiendo. Vamos a pasar al bloque uno. Después de la meditación guiada llegaríamos aquí, ¿vale? Si siguiéramos con las flechitas. Ya os digo que esto lo pasaremos y luego vosotros lo podréis bichear las veces que queráis. Como dije al principio, en este viaje de las emociones vamos a hacer 4 paradas. Las emociones, el concepto de emociones, el tipos de emociones, si unas son más agradables o menos agradables, el tema de la empatía y las estrategias de gestión emocional, ¿vale?
Cada una de los 4 bloques se trabajan de la misma manera. Hay un vídeo introductorio, ¿vale? Donde pues explica un poco el contenido que se ve en cada uno de los bloques. Ahora vemos uno de ellos para que podáis haceros una idea. Pues nada, explica, son vídeos muy cortitos, de máximo 1 minuto y medio, creo. Explica un poco lo que se va a ver y después la actividad, el juego interactivo. Vamos a ver, por ejemplo, tipos de emociones, por ejemplo. Mismamente. Vale, aquí dice eso, le daríamos a las flechitas y como digo, es el vídeo. No lo vais a oír porque está... he quitado el sonido. Pero bueno, aparte de que todo lo que van diciendo está locutado, tiene voz, también se puede leer, ¿vale? O sea que, bueno, es que así pierde toda la gracia, porque la verdad con la musiquilla y tal es mucho mejor. Pero bueno, lo podréis ver más adelante. Entonces sería un poco el vídeo explicando por lo que os decía, que las emociones, hay emociones más agradables o menos agradables. ¿Cuáles son las emociones? En el primer apartado, en el primer bloque, vemos las emociones básicas, que son las que decía de miedo, alegría, rabia, tristeza y asco. Nosotros lo utilizamos con la palabra Marta para que nos sea mucho más fácil, ¿vale? Es nuestra regla mnemotécnica. O sea, las diferentes letras de la palabra Marta es cada una de las letras con las que inicia cada una de las emociones. M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de asco. Y bueno, aquí verían algunas de las emociones, otras emociones, como sorpresa, curiosidad, frustración. Os dejo esto para que vayáis un poco viendo cuáles son las conversaciones que tienen los personajes, pero ya os digo que sin sonido pierde bastante. Como decías, entonces el vídeo, la pequeña introducción que puedan hacer los personajes explicando un poco lo que se ha visto en el vídeo y posteriormente la actividad. A ver si podemos verla. ¿Hay alguna pregunta, Jorge, mientras? No, Vale, de momento. genial. Pues ya dale a siguiente y clasifica tus emociones. Esto ya nos indica que va a salir la actividad. Le daríamos a siguiente las flechitas y nos aparece esto. Es una maleta, ¿vale? Donde tendríamos que agregar, o sea, que clasificar, perdona, las emociones en la columna de más agradable o en la columna de menos agradable. Pues bueno, esto sería un poco ir viendo. Chicos, ¿la alegría que consideráis que es agradable o no es agradable? Sí, es agradable. Pues ¿por qué consideráis que es agradable? ¿Qué os hace pensar que es así? Porque cuando estoy alegre me siento súper bien, tengo ganas de hacer cosas. Bueno, pues hablar un poco con ellos sobre cómo consideran, por qué consideran ellos que una emoción es agradable o menos agradable. Sería un poco luego ya después ir clasificándolo. Si pones una donde no es, te redirige, ¿vale? El propio sistema te corrige. Y nada, como os decía, esto es un poco la estructura que lleva todo, ¿vale? Que lleva cada una de los bloques. Primero el vídeo, lo que decía, luego los personajes explicando un poco en qué consiste el vídeo, lo que se ha visto y luego la actividad. La sesión en general se divide también en actividad previa, actividades centrales y actividad posterior. Las actividades previas sería un poco lo del tema de la maleta y la meditación. Estos cuatro bloques de las emociones, tipos, empatía y estrategia serían como el centro. Y luego, por último, tendríamos una parte que es la conclusión, ¿vale? Las conclusiones. Vamos a ver eso si queréis para que podáis echar un ojo cómo funciona y, y ya luego vemos las actividades del primer ciclo, que si no, esto se va a alargar mucho. Y nos dice que nos hemos sacado el carnet de abono del transporte de las emociones. En esta actividad nos da para trabajar alguna de las situaciones que se hayan podido producir en el aula, que por eso también decíamos que es importante hacerlo de manera grupal. Es, yo creo que mejor, porque podéis utilizar algún conflicto o alguna situación que haya sucedido recientemente y trabajar sobre ella. Piensa en una situación que hayas vivido en las últimas semanas
Ya la tienes en la cabeza. Ahora contesta las respuestas. Pues nada, tendríais que responder. ¿Qué sentiste ante esa situación? Seleccionar alguna de las emociones que hemos visto y le dais a aceptar. ¿Fue una emoción agradable o desagradable? Pues tendréis que seleccionar si ha sido agradable o desagradable. ¿Cómo se sintieron las otras personas? Pues que un poco que la persona que haya podido vivir, las personas que hayan podido vivir esa situación, expliquen cómo se sintieron o cómo vieron que se sentían otras personas y cómo gestionarías por último esa situación siguiendo las reglas que ya conoces. Siguiendo nuestra regla del para, piensa y propon, la regla de las 3P, cómo podríamos gestionar esa situación si nos volviese a ocurrir, ¿vale? Para plantearles, pues bueno, que a partir de ahora, cada vez que haya un conflicto, pues podemos utilizar esa regla para poderlo gestionar mejor. Una vez terminemos este apartado de conclusiones, ya nos llevaría a otro apartado, ¿vale? Se abriría otra pantalla donde se abre un cuestionario que es para los docentes, ¿vale? Nada, son preguntas muy sencillas, pues qué os ha parecido la metodología, si consideráis que los contenidos han sido adecuados, si pues alguna valoración o observación que queráis compartir con nosotros, ¿vale? Tardaréis un minuto en rellenarlo y para nosotros es muy importante porque al final es el feedback que tenemos pues, para poder seguir mejorando en futuras convocatorias. Y después del cuestionario, si le dais a siguiente, se os descargan unos diplomas. Podéis descargar el diploma a nivel centro para ponerlo a nivel centro, el diploma a nivel aula, ¿vale? Para que, bueno, pues el diploma de que habéis realizado el proyecto o el diploma a nivel alumno, ¿vale? Cada uno de los alumnos que tenga su propio diploma, por el que queráis. Y si queréis, no es obligatorio, o sea, eso es para descargarlo y que se lo podáis entregar al alumnado. Y bueno, esto sería un poco el funcionamiento de lo que es la plataforma, el juego interactivo. Ya veis que es muy sencillo, es muy intuitivo. Al final los personajes van un poco siguiendo, marcando un poco los ritmos y la idea, el objetivo es pues que ellos puedan participar y dialogar y comunicarse y reflexionar sobre lo que pueden mejorar en cuanto a su estado emocional, a su educación emocional y demás. Como decíamos, hay un material complementario para el primer ciclo de primaria, ¿vale? Para el primero y segundo. En este ciclo lo que hemos hecho, porque viendo que querían participar, que querían realizar el juego interactivo en estos cursos, nos dimos cuenta que era como demasiada información para que lo trabajaran en una única sesión. Entonces lo que hicimos fue dividir cada uno de los 4 bloques que forman parte de la sesión central en actividades diferentes. O sea, hicimos una actividad para trabajar qué son las emociones, una actividad para trabajar tipos de emociones, otra actividad me refiero a sesión, o sea, una sesión para trabajar qué son las emociones, otra sesión para trabajar tipos, otra sesión para trabajar la empatía y otra sesión para trabajar estrategias. Lo tenemos aquí, ¿vale? En el curso de primero y segundo, los cursos de primero y segundo, nos hemos basado más en actividades como más manipulativas, de movimiento, pues para que al final yo creo que es algo que son todavía cursos en los que necesitan mucho movimiento y que les puede generar como más motivación, yo creo que les puede gustar más. Tenéis también abierta la posibilidad de que lo puedan trabajar a través de la plataforma, eso también igual que como vosotros veáis. Entonces hay varias actividades. La actividad 1 es qué son las emociones. Como decía, ¿vale? En esta actividad lo que tendrían que realizar es... espera, a ver, un momento, es Primero un ver el poco... vídeo, ¿Perdón? que primero verían el vídeo. Bueno, sí, exacto, perdón. Primero ven el vídeo, que es el mismo que aparece en el interactivo, ¿vale? El vídeo explicando de qué son las emociones. Y luego es una actividad para trabajar un collage, ¿vale? Es que no sé si vienen las partes aquí o Bueno, están hablando. lo que hacemos en la primera actividad es que se van alternando grupos de menores y van a través de mímica realizando la emoción. Entonces, la otra persona, uno hace los gestos y la otra persona tiene que adivinar cuál es la emoción que está viviendo. Se van a ir alternando cada vez las parejas para que todo el grupo participe. Y ¿Vale? luego, después de hacer esa parte, estaría lo del collage, que es la idea es que le damos una silueta como pues de una cara y ellos con partes diferentes de recortables, ¿vale? De pues diferentes expresiones, diferentes ojos, diferentes bocas, diferentes
pues si estoy sonriendo con los mofletes para arriba, para abajo, dependiendo, diferentes expresiones, tienen que generar pues diferentes collages para trabajar cada una de las emociones. Esta sería la primera actividad, ¿vale? Que son las emociones. Luego tendríamos la de tipos de emociones. En esta igualmente verían el vídeo, ¿vale? De la actividad. Y tendrían que realizar, hemos creado un material que se llama, vale, la actividad es la historia de las emociones, ¿vale? La historia de las emociones. La máquina de las emociones, perdón. Tienen que crear diferentes historias, ¿vale? Dividimos a la clase en 5 grupos, perdón, y a cada uno de los grupos le damos una cartulina, vamos, una carta con un comienzo, un final, un personaje o varios personajes, un contexto y una emoción de las emociones básicas. Entonces ellos tienen que crear una historia. Por eso se llama la máquina de las historias. Tienen que crear la historia que consideren teniendo en cuenta toda la información que le estamos dando, ¿vale? Y luego la tienen que compartir unos con otros, explicárselas al resto de compañeros. En la actividad 3, las emociones en los demás, lo que haríamos sería ver el vídeo y hacer un role-playing con las historias que hayamos creado en la actividad anterior, ¿vale? En la de la máquina de las emociones. Pues nada, es un poco para trabajar el tema de cómo podemos ayudar a los demás. Una de las personas que haga el role-playing tiene que ayudar a la persona que está pasándolo mal o en una situación un poco conflictiva de las historias, ¿vale? Que tienen que generar. Y por último estaría el de las estrategias emocionales, la gestión de las emociones, en la que verían el vídeo. Igual, la idea es que creen un catálogo, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que se trabaja en la actividad posterior en tercero, cuarto y quinto, de lo de los rincones emocionales, que tienen que crear con cartulinas en clase las distintas estrategias que pueden utilizar para gestionar cada emoción, pues realizarlo como en un catálogo, donde vengan pues, recogidas todas las cosas que se les ocurra para gestionarlo. Aparte de las actividades centrales para primero y segundo, también hemos elaborado algunas actividades previas y posteriores. En cuanto a actividades previas, tenemos la actividad de emocionarte, que es una actividad en la que simplemente ellos tienen que con témperas o con alguna pintura así chula puedan expresar lo que están sintiendo de manera creativa, o sea, sin ninguna pauta, simplemente que ellos dibujen lo que les apetezca y luego lo puedan verbalizar, ¿vale? Expresar. Y en el juego de las emociones hemos elaborado un pequeño tablero, ¿vale? Para que puedan jugar y dependiendo de la casilla en la que caigan, pues tienen que responder a una serie de preguntas u otras, ¿vale? Y en las actividades posteriores tenemos el rincón de la gestión, que es un poco pues crear en el aula un rincón de vuelta a la calma, donde tengamos un espacio, pues yo qué sé, si tenemos un conflicto y nos hemos puesto súper nerviosos y sabemos que algo de que nos gusta para relajarnos es escuchar música, pues tengamos un espacio en el aula donde podamos, cada vez que tengamos una situación un poco conflictiva, ir a ese sitio y calmarnos. El rincón del conflicto, también elaborar alguna parte donde sepamos que ahí se resuelven los conflictos. En algunos centros lo que les hemos indicado es hacer el tema del micrófono, para cada vez que hay un conflicto, pues la persona que ha tenido el conflicto coge su micrófono y habla y explica cómo se ha sentido y bueno, pues un poco para trabajar la comunicación y el diálogo en el aula. Y por último tenemos la ruleta de las emociones, que es un poco también para trabajar el tema de la gestión emocional y de las estrategias que tenemos para solventar cada una de las emociones. Esta está un poco pensada también para poder hacerla en casa con las familias. Se le da como una ruleta, ¿vale? Ay, perdón. La, mm, la silueta de la ruleta y en cada una de estos apartados, de estos triangulitos, tienen que poner qué cosas les gusta, qué cosas les gusta hacer cuando se están sintiendo mal, cuando tienen miedo, cuando tienen angustia, cuando tienen tristeza. Entonces, cuando ellos sientan una emoción determinada, bueno, negativa, no voy a decir, menos agradable, tiran de su ruleta y donde les caiga, pues es algo que tienen que hacer para solucionar para evitar ese malestar que puedan tener en este momento.
Y nada, esto es un poco todo. No sé si tenéis ahora alguna duda, si me he explicado bien, si tengo que repetir algo. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Sí, yo tenía una duda. cuéntame. Para confirmar o constatar que hemos participado con las actividades centrales, ¿hay que dejar alguna constancia de fotos No, o simplemente con el cuestionario sería suficiente? con el Sí, cuestionario es suficiente, pero sí que es verdad que si nos podéis hacer llegar, si lo hacéis, alguna foto chula así de algo que hayan realizado o de cuando estaban haciendo la sesión, a nosotros siempre nos encanta. Pero no es obligatorio, es decir, que con que nos hagáis el cuestionario, más que suficiente. nosotros, Vale, ¿y el plazo máximo sería para final de curso? ¿Final Sí, de o sea, el junio? plazo es de ahora lo que queda de curso. La gestión Vale, de días y demás es un poco como vosotros queráis. O sea, nosotros ahí no, como al final sois vosotros los que lo vais a llevar a cabo. Bueno, yo os llamaré a partir pues de la semana que viene, me imagino, para ver cuándo lo queréis ir elaborando, por organizarme yo mi cronograma y por poder ayudaros más que nada, ¿sabes? Para saber quién lo está haciendo cada día y demás, pero que lo podéis organizar como queráis en cuanto a días. no es necesario, es una de las cosas que hemos comentado con la consejería y para facilitaros también, sabemos que vale, tenéis muchas gracias. mucha carga no solo lectiva, sino administrativa. No es necesario ni que se haga una memoria, ni ya veréis que el cuestionario son 4 preguntas y lleva muy poquito tiempo. ¿Vale? Entonces no hay una carga administrativa para realizar este proyecto. De todas formas, sí que os pedimos que al entrar cuando os dije que pinchabais en el enlace y se os abría como una pantalla azul donde venían los datos que teníais que poner de nombre de centro y demás, pues que eso lo rellenéis con los datos del centro porque al final es la información que nos llega a nosotros para saber qué cole se está metiendo al interactivo. Y ya está. También Ya, confirmaros, perdón, también confirmaros que no se recoge ningún tipo de dato, ni personal, por No, supuesto, es de todo los anónimo. los alumnos, ni tampoco de los docentes. Nosotros no, en los cuestionarios, tanto de entrada como el de salida, no se os solicita que deis el nombre, con lo cual no queda constancia en ningún lado de quién ha realizado la evaluación, simplemente el centro y el aula. Eso es. También comentaros que después de rellenar ese cuestionario, eh, o se os da acceso a unos diplomas. Que es, bueno, pues habrá alumnado que le parezca divertido tener su propio diploma o también hay diploma para aula y para el centro, si queréis, pero sí es verdad que tenéis que rellenar el cuestionario para que os dé acceso a ese diploma. María del Mar pone que si podíamos recordar cómo se accede al cuestionario. María del Mar, cuando realizas la sesión central, o sea, cuando acabas de hacer todas las partes del interactivo, tras lo de la actividad esta de conclusión que he dicho que era que podíais utilizar una situación que hubiera ocurrido en el aula y demás, le dais a siguiente y se os abre directamente el cuestionario, o sea, no tenéis que hacer nada. De todos modos, por si acaso la sesión se ha dilatado mucho y andáis cortos de tiempo, lo que Lo haremos, podéis hacer. y deseáis hacerlo en otro momento, os facilitaremos una URL para que directamente pinchéis sobre esta dirección y accedáis al cuestionario sin tener que pasar por Eso todo es. el proyecto. Cualquier duda igualmente que os vaya surgiendo, pues que no sepáis cómo llegar ahí o lo que sea, ya os digo que me podéis contactar. A ver, decía Verónica, tengo una duda. No sé, Verónica, si quieres hablar o... Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas Una tardes. duda. Yo soy tutora de quinto y me he Vale, apuntado al proyecto, me parecía interesante, pero si no lo he entendido mal, son en total 8 actividades, incluidas las previas y las posteriores, más la central de 50 minutos cada uno, 8 sesiones. Vale, yo puedo organizarme para llevar a cabo esto en mi aula, pero yo no puedo llevarlo a cabo en los otros 2 grupos a los que va dirigido, no me da, o sea, no tengo sesiones disponibles, no tengo horario no, disponible. claro, me imagino. Entonces, Por eso yo puedo decía hacerlo, Verónica sí, por ejemplo, puedes hacer las máximas actividades que quieras, que consideres que puedes, más que quieras, en tu aula y en el resto de aulas puedes recortar de las actividades previas y posteriores. O sea, no hace falta hacer las previas y posteriores todas. pero entonces el proyecto se supone que yo tengo que llevarlo a cabo en los 3 grupos.
Es que eso depende un poco ya de cada centro. Por nosotros, en cuanto más grupos lo queráis realizar, mejor, pero que no sé las Claro, yo previas. es que como tutora yo no tengo, o sea, no tengo nada, no me queda nada. Me quedan mis complementarias y no tengo más. Entonces, en mi clase yo me puedo quitar pues de mi lengua, de mi algo, pero yo no puedo llevar a los otros dos grupos el proyecto. Entonces, no sé si es que eso iba implícito, o No, sea, no sé, ¿me Verónica, explico? no te preocupes. Mira, nosotros lo que os vamos a recomendar siempre es que hagáis la actividad central, ¿vale? Si consideras que, que este proyecto es interesante, realiza solo las 3 actividades centrales, o sea, solo la actividad central en los grupos que tengas. Quiere decirse que harías tres sesiones. Que dispones de más tiempo, pues te recomendaríamos que prepararas una actividad previa en alguno de los grupos y una actividad posterior. Pero como os decimos, para nosotros y lo que hemos concertado con la consejería es que la actividad que sea obligatoria sea la central. La central. Nosotras nos ayudan a prepararlo y nos ayudan a reforzarlo, pero no es No son obligatorias. si lo quieres hacer todo perfecto, si por Mm. disposición de tiempo, que entiendo que es tu caso y el de muchos de los docentes que estarán aquí, pues dirán, oye, pues mira, es que no dispongo de tanto tiempo y voy a ampliar la actividad central, ¿vale? Contamos Vale. además con que el tiempo ya queda muy poquito de curso, entonces Y la actividad central se puede hacer de manera, es que lo siento, que entre mi hijo entrando y saliendo no me he enterado. La actividad central se puede hacer directamente grupal desde la pizarra interactiva o tiene que ser cada uno con su ordenador. No, se sí, o puede sea, es lo hacer. que decíamos, se puede hacer ambas, pero nosotros consideramos que es mejor hacerlo de manera cooperativa, o sea, trabajarlo todo el Vale, grupo en la todos a pantalla. la vez. Vale, Sí, vale, pues ya está, muchas gracias. ¿Cómo se vean a los materiales de actividades de primero y segundo? Os hacemos llegar nosotros los materiales. A través ya de, la veo. os dividiremos por bloques, acceso a primero y segundo, acceso a segundo, acceso al cuestionario, acceso a la actividad central, de tal manera que solo pinchando podréis descargar los materiales. Para el jueves creo yo que, porque mañana tenemos el siguiente webinar, para el jueves os mandaré yo un correo con todos los materiales ya para que los tengáis disponibles, porque además también, como os decía, lo podéis echar un ojo antes, o sea que antes de realizarlo y programarlo para hacerlo con el alumnado, pues sería recomendable que lo vierais por si os surge cualquier duda, pues poderla solucionar. Te voy a rectificar, Laura, para el jueves no, que el jueves es festivo. Para, Ah, para el próximo lunes lo ya no tendré sé ni todo. qué día vivo, tienes Vamos, si razón. quieres trabajar. No, a ver. ¿Verdad? Vale, Para el lunes. para Bueno, el- incluso a lo mejor mañana por la tarde lo dejo enviado después del webinar. Pero bueno, si no el lunes, a más tardar estará. eh, os he dejado el teléfono y el email de contacto. Vamos a volverlo a enviar, sí. Lo voy a volver a colocar en el chat. No Y dudéis también, en poner. importante, si tenéis algún compañero que no se haya podido conectar, que lo hemos hablado antes también con Ainhoa, pero bueno, no sé si estabais todos. Si algún compañero no se ha podido conectar hoy y se quisiera conectar mañana, no hay problema. No hace falta que avisen ni nada. Simplemente con el link que habéis utilizado para entrar en el de hoy, se lo podéis facilitar y con ese entra mañana. Sin ningún problema por nuestra parte, vaya. Y de todas formas, si no, la sesión se está grabando y en el correo que os envíe también os enviaré el link con esta grabación y con la de mañana, están los dos, para que lo puedan ver ellos en cualquier momento que necesiten. De todos modos, si necesitáis que hagamos una sesión individualizada, porque, bueno, pues como tutor no vais a gestionarlo y lo va a gestionar a lo mejor un compañero o compañera, pues nos lo decís, quedamos un día y que os venga bien y disponemos de 1 hora, 2 o las que sean necesarias para realizarlo. De igual manera que si consideráis que es importante hacer una adaptación para vuestro alumnado, pues exactamente lo mismo. Bueno, Os ponéis en contacto con nosotros. Probablemente estará también una compañera nuestra que es la experta en pedagogía, la que os ayude junto con Laura a desarrollar esos materiales especiales o esos contenidos especiales para vuestra aula. no sé si hay alguna preguntilla más.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hay alguna vez que nos han preguntado si se puede realizar en sexto. Nosotros este tipo aunque el material está obviamente orientado para tercero, cuarto y quinto, depende un poco de la evolución y madurez del alumnado. Y eso debería de juzgarlo el docente que los conoce. Es posible que para alumnos de sexto se quede un poco infantil los contenidos, con lo cual, pero eso no podríamos valorar nosotros sin conocer la opinión del docente. Pues si no tenéis más consultas, podemos, sin una duda. A ver, no hay ningún tipo de mínimo de participación para el aula, ¿verdad? De hecho, una de las actividades que hemos estado desarrollando en muchas comunidades son cursos especiales para colegios rurales agrupados, en las cuales hay muy poquitos alumnos y muy disgregados. En estos casos es recomendable que se hable con el equipo, con nuestro equipo, para ver cómo ajustarlo. ¿Vale? Claro, tienes alumnado a lo mejor de segundo y alumnado de quinto, que hay mucha diferencia. O problemas de lenguaje, de entendimiento del lenguaje, que vienen de otro país. Entonces, ese tipo de cuestiones sí lo recomendaría trabajar con el equipo, ¿vale? Pero como número mínimo no lo hay. Igual que a ver si entendemos que hay un número máximo que es el aula, porque hacerlo en un aula más grande no te permite hacer dinámicas con el alumnado. Al realizar las actividades va a salir uno, dos, cinco alumnos en cada actividad, pero si son muchos más, es un aula magna, pues es muy complicado. Por eso no le hemos dado la opción a vuestra compañera que hiciera la actividad en las tres aulas a la vez, porque se perdería ese dinamismo. Y sobre lo de si se puede hacer desde pedagogía terapéutica sin problema igual, o sea, lo han hecho en muchos centros de los que ya lo han hecho orientadores, pedagogía terapéutica, quien quiera, o sea, PTs, AL, lo han hecho de diferentes formas y todo está bien. O sea, lo podéis utilizar. El objetivo es que llegue a la mayoría de alumnado y que saquen un beneficio y, jolín, pues al final se trabaja un poco el tema de la educación emocional, que es tan importante, pero Ok. no sé, yo creo que ya no hay mucho más. Pues, pues nada, agradeceros vuestro tiempo. Esperamos que esta herramienta os ayude a trabajar las emociones en el aula y quedamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Eso Eh, es. Cuando queráis os vais desconectando y cerramos la sesión. Y gracias a todos vosotros por estar aquí, que oye, es fuera de vuestro horario y se agradece también que queráis pasar un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por todo. Gracias. A Vosotros. vosotros. Chao. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.